Hemos invitado al señor ministro César Cocarico, a quien agradezco mucho de verdad por estar con nosotros. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Jorge, muy bien. ¿Listo para la Navidad? Preparándonos, aunque cuando uno está ocupado siente venirlo muy rápido la fiesta. Sí, la verdad que es esa. Se habló mucho de la repostulación, se está hablando de la repostulación y de los caminos constitucionales y los caminos legales que podrían tomarse. Hay, y como usted sabe, distintos puntos de vista y criterios respecto a esta posibilidad. ¿Qué se está manejando dentro del MAS? ¿Cómo hacer constitucional y cómo hacer legal que Evo Morales vuelva a repostularse cuando ya hubo un referéndum el 21 de febrero que le dijo no? Jorge, quiero mostrarte un criterio que tiene el ex senador político Carlos Bort y al mismo tiempo muy conocido en las aulas universitarias, Carlos Alarcón. Aquí está lo que dicen ellos. Esto es una publicación de ayer de página 7 y dicen los dos, ¿no? Aunque Carlos Bort es especialmente un ex político. Analistas dicen que las vías no son éticas ni democráticas, en letras más grandes. Sin embargo, en el contenido señalan que Carlos Bort especialmente dice, dos vías pueden ser clasificadas como no conflictivas con la Constitución. Está acá, en esta parte. Acudo a estos dos criterios porque evidentemente, así como señalan, no son anticonstitucionales las propuestas que se están haciendo. En las reformas constitucionales, por ejemplo, la de 1994 que se ha realizado, la Constitución de ese entonces establecía que en un periodo constitucional debería diseñarse la ley de reforma constitucional y en la siguiente legislatura, es decir, en el siguiente periodo de 5 años, debía hacerse recién la reforma constitucional. Sin embargo, esta Constitución, la nueva, en el artículo 411, parágrafo segundo, cuando habla de la reforma constitucional, parcial, por supuesto, nos está hablando de que se necesita o se podría darse por iniciativa popular o podría darse por iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, nada más. Pero dice que para tener legitimidad tiene que ser aprobada por un referendo de la población. La anterior Constitución, Jorge, no tenía ese mecanismo de aprobación a través del referendo por el pueblo, sino simplemente la reforma constitucional era aprobada por los senadores y diputados. Por tanto, había que establecer mecanismos de control de tal forma que las reformas constitucionales no se den cuando a los diputados o a los senadores se les ocurra. En esta Constitución es amplia en ese sentido, en el diseño de la reforma, porque la principal palabra al final la tiene el pueblo boliviano. Por eso también... Ministro, permítame, vamos a avanzar un poquitito en este tema. Ya fuimos a un referéndum por iniciativa legislativa, o sea, aprobado por el legislativo. Así es. El referéndum del 21 de febrero que finalmente lo pierde el MAS. Así es. Lo que están planteando ahora es un referéndum por iniciativa ciudadana, que igual tendría que ser aprobado por el legislativo. Hay procedimientos, evidentemente, sobre lo que se puede reunir las firmas, 1.200.000 firmas lo que necesitamos. Sobre eso hay procedimientos que se tienen que diseñar. Ahora bien, eso es una primera alternativa, pero la segunda alternativa que pueda comenzarse o pueda reiniciarse a través de una iniciativa legislativa tampoco está desechada, porque esta Constitución lo permite en ese sentido. No es como la anterior Constitución que dice que está prohibido, que no puede darse más de una reforma constitucional en un periodo constitucional. Permítame, por favor, tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriel Oviedo, buenos días. Gracias, Jorge Tejerina. Saludamos también a nuestro invitado, ministro Cocarico. ¿No era vinculante el resultado de los referendos? Evidentemente que sí. Por eso es que los resultados
del 21 de febrero hasta ahora tienen su acatamiento. Si hubiese sido lo contrario, si no acatáramos los resultados del 21 de febrero, en este momento el presidente Evo Morales estaría yendo de candidato, porque se obedece los resultados del 21 de febrero, hasta ahora el presidente Evo Morales no es candidato. Ahora, se establece como mecanismo de control que no se puede hacer la misma pregunta en dos referéndums. Ya el 21 de febrero se pronunciaron, ganó el no sobre la repostulación. Una misma pregunta, ¿puede volver a habilitarse? Claro que sí. Por eso te digo, Jorge, la anterior Constitución era muy clara en su determinación. Decía que por un mismo tema no puede intentarse dos veces en un periodo constitucional. Ese tema tenía ese mecanismo porque la aprobación solamente era del Senado y de la Cámara de Diputados. Esta Constitución no establece esa situación porque dice que la reforma se da parcialmente, sea por iniciativa legislativa o por iniciativa ciudadana. Sin embargo, es amplia. Y dice eso, ¿por qué? Porque el mecanismo de aprobación final es del pueblo a través del referéndum. Esa es la diferencia con la anterior Constitución, Jorge. El MAS asegura que la población a nivel nacional está solicitando la repostulación del presidente Evo Morales. ¿Será necesario finalmente ir a otro referéndum o simplemente con la renuncia 6 meses antes del primer mandatario, habilitando al vicepresidente como presidente en ese caso, ya estaría habilitado para una nueva candidatura? Hay un mecanismo de funcionamiento dentro del movimiento al socialismo que no es muy común en los otros partidos. El movimiento al socialismo, su funcionamiento está principalmente sobre las organizaciones sociales y sobre la militancia. Cuando las organizaciones sociales y la militancia deciden en un sentido, lo que hacemos nosotros es obedecer ese mandato. No es que el presidente Evo Morales en esta oportunidad está diciendo yo quiero ser candidato una vez más. Sabe el presidente Evo Morales que hay un resultado del 21 de febrero. Sin embargo, el pueblo, que nosotros llamamos, las bases, las organizaciones sociales, son los que han sacado esta resolución. La participación en el Congreso del MAS no es solamente de la militancia, sino de las estructuras que son parte del movimiento socialismo. Y esta resolución viene de todas esas estructuras y ellos han establecido que el presidente Evo Morales pueda ir a una nueva repostulación. Primer aspecto. Segundo aspecto, la tercera alternativa evidentemente es el hecho de que el presidente Evo Morales pueda ser candidato a través de una renuncia. ¿Qué sucede? Todo mandato, establece esta Constitución, es que es por 5 años. Cuando no hay interrupción de ese mandato para el segundo mandato, hay una reelección. El artículo 170 de esta Constitución, ¿qué dice? La presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato por muerte, primer aspecto, por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa y Plurinacional, segundo aspecto. Cuando hay una renuncia, entonces hay una cesación de mandato constitucional. No existe un efecto continuidad con relación al primer mandato. Por eso también en esta resolución que han emitido en el Congreso es constitucional, por eso se ha analizado esa vía. Esa es la justificación con relación a la tercera. ¿Por qué no respetar el resultado del 21 de febrero? Si fuimos a un referéndum, se votó, la mayoría dio un resultado, ¿por qué no respetar aquello? ¿Por qué seguir intentando hasta lograr el objetivo? Como te decía, Jorge, el primer aspecto es que nosotros, como políticos, ministro en mi caso, el presidente en su caso, un tanto nos sentimos obligados a obedecer lo que dicen nuestras bases. Y en este caso hay una identidad, mucha identidad con el presidente Morales, lo que ha hecho que las organizaciones sociales fundamentalmente y la militancia sigan apostando por el presidente Morales. Un primer aspecto. Un segundo aspecto es que hay esa legitimidad del presidente Morales con relación a nuestra militancia y a nuestras bases, porque el presidente Morales en este tiempo ha podido satisfacer muchas de las necesidades. Y un tercer elemento es que se quiere que este proceso que hemos comenzado hace 11 años aproximadamente pueda continuar. Probablemente quienes viven en la ciudad no sienten ciertos aspectos de gobierno. Sin embargo, yo estuve el día domingo con muchos hermanos de la provincia de Gualberto Villaruel. Les preguntaba, ¿cómo han estado ustedes en esta temporada de sequía?
los compañeros, los comunarios muy agradecidos me dicen, el sistema de agua que se ha hecho en este gobierno ahora nos ha servido inclusive para riego. Entonces, son este tipo de acciones que la gente quiere que continúe para que Bolivia pueda seguir avanzando. Jorge, hemos vivido un año de mucha sequía. 4 grados centígrados por encima de lo normal en algunas regiones del país. Sin embargo, los alimentos han alcanzado para todo el país. Y eso es un mensaje muy importante del buen gobierno que se ha tenido, a pesar de algunas deficiencias que probablemente existen. Gabriela, hasta más adelante. Hasta más adelante, Jorge T. Ministro, ese es el juego democrático precisamente. El que las mayorías manden y las minorías acaten. Eso es lo que desde el principio, desde el 2005, cuando el gobierno llega muy fortalecido, con mucha fortaleza y legitimidad al gobierno, se exige el respeto de las minorías a las mayorías. Eso es lo que ha ocurrido el 21 de febrero, la mayoría ha dicho que no. ¿Por qué no se está respetando esa decisión? Lo que te decía hace un momento, la exigencia de las bases, la determinación de las bases. Pero por otro lado también, Jorge, hay un efecto engaño que la gente siente. La gente después del 21 de febrero, 21, 22, decía, bueno, sin embargo, cuando se dan cuenta que han sido engañados, que han sido realmente direccionados de mala manera, la gente reacciona. Jorge, Valverde 21 días antes sale acusando directamente al presidente Evo Morales de que es un corrupto y que ha tenido unas relaciones medio susceptibles con la señora Zapata. Este hecho ha sido determinante en los resultados del 21 de febrero. Eso no lo podemos negar. Pero a la semana el presidente sale a reconocer que tenía esa relación y que había un hijo. Pero bueno, el presidente siempre dijo, yo no tengo nada que ver. Hay muchos aspectos que tenemos que evaluar, pero el presidente dijo, yo no tengo nada que ver con la señora Zapata. Hace algún tiempo, hace años sí, pero ahora no tengo nada que ver, por tanto no me acusen. Pero la gente no lo tomó así. La gente estaba convencida a través de esos certificados que se mostraban, a través de toda la documentación que se mostraba, que el presidente Evo Morales estaba vinculado con la señora Zapata. Pero los resultados del 21 de febrero se dieron antes de que se conozcan los resultados finales de la investigación. Y obviamente la gente se siente frustrada y dice, pues hemos sido engañados, ahora podemos corregir a través de un acto similar. Ese es otro de los justificativos que tienen las organizaciones sociales para poder reintentar una vez más este referendo con esta resolución. Muy bien. Ministro, le agradezco mucho por estar acá con nosotros, por las explicaciones que nos ha brindado. Lo cierto es que vamos a finalizar el año nuevamente con este tema, que es un tema que pone a las partes nuevamente en la polémica. ¿Es legítimo, no es legítimo, es constitucional, no es constitucional? Hay muchas formas de ver el tema. Lo cierto es que la interpretación constitucional finalmente estará en manos del tribunal. Ministro, gracias por estar con nosotros. Yo estaba aquí, tengo la anterior constitución. Muy cortito. Y aquí dice el procedimiento de aprobación. Y evidentemente dice que no puede intentarse una reforma constitucional 2 veces en un periodo constitucional, lo que es muy diferente en el contenido de esta Constitución. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en la revista.